Buenas noches. Este es el programa número 106 de este nuevo ciclo de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cabletel Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente sin aditamentos políticos, religiosos o sociales a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También a nuestros auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa, y todos aquellos que nos ven y nos envían mensajes, incluso en algunas oportunidades nos corrigen, nos rectifican. Muchas gracias a todos. Compra de un automóvil. Un señor mercedeño, enorme ganadero, propietario de una gran cantidad de campos y animales, fue a Buenos Aires, de esto ya hace muchos años, a adquirir un automóvil importado. Vendió su hacienda, siempre vendía novillos de 5 y 6 años, tenía resto porque era muy administrado en sus cosas, hizo averiguar en Buenos Aires cuánto valía el auto que a él le gustaba, un auto, reitero, importado. Le dijeron, consiguió el precio, sacó la plata del banco, la puso en un portafolio y se fue con su hijo a Buenos Aires a comprar el automóvil importado. Se fue en tren, en ese entonces había el servicio de trenes. Ignoro si se fue en camarote o cómo. El tema es que se fue él y su hijo y la plata. Tenía aspecto, como se dice acá en Corrientes, de calchaí. Sí, todo vestidos con ropa ya bastante usada. Y entonces llegó a Buenos Aires. De allí se fue a la concesionaria, ingresó a una concesionaria afamada, a un gran salón de exhibición de automóviles, importados y nacionales, pero más que nada importados, autos de gran valor. El ganadero, acompañado de su hijo, se acercó, observó el automóvil importado que le gustaba, ya lo tenía en mente, ya sabía qué es lo que quería comprar. El terrateniente vestía un traje gris que había usado seguramente en algún acontecimiento familiar, de confección antigua,
un zapato con poco uso, pero también modelo viejo. Nada hacía sospechar que ese hombrecito de talla baja, vestido con ropa fuera de temporada, podría adquirir un automóvil de los que allí se exhibían. Entraron otros clientes a la gran concesionaria a preguntar, quizás a pagar alguna cuenta, todo vestido con ropa de última moda, zapatos lustrosos. Entonces atendieron a esos clientes y postergaron al estanciero correntino por su poca pinta. La pinta que no decía lo que tenía detrás. Nadie sospechaba. Un empleado, luego de una larga espera, y al ver que este hombre miraba, observaba al auto, le preguntó qué quería. ¿Qué quiere usted, señor? Este auto, este gris. El empleado le dijo casi despectivamente: pero este es un auto importado y de muy alto precio. Sí, dijo el hombrecito. Calcha ahí. Sí, es el que quiero. El empleado, dudando, fue a buscar al gerente y entonces el gerente volvió a consultarlo. ¿Qué es lo que necesitaba? Quiero comprar este auto. Pero mire que este auto tiene este precio, era un precio muy alto. Sí, ese es el que quiero, este es el que quiero. ¿Y cómo lo va a pagar, señor? Con la plata. No hay otra. Acá está. Le mostró el portafolio. La operación de compra se cerró rápidamente. En un portafolio que tenía el hijo estaba todo el dinero y algo más por algunos gastos adicionales. El gerente y el empleado lo trataron con suma cortesía al comprador correntino, que vino con el automóvil, reitero, se había ido en el ferrocarril y vino ya con el automóvil, que usó en muy pocas oportunidades, solo para viajes. Yo viajé con él, en una oportunidad yo tenía algo que hacer en Corrientes y él quería que yo le haga un trámite y me vino a ver. Bueno, me viene bien, le dije, porque yo tengo que viajar también. Bueno, y me vino a buscar en ese auto importado. Bueno, realmente muy buena el andar en la ruta y demás, obviamente. El auto estaba en el garaje cerrado, parece que está todavía, yo no lo veo. Al morir su dueño, no hace demasiado tiempo que murió el dueño, quedó allí el auto a la espera que los herederos tomen una determinación respecto del importado. Bueno, muy bien. Fallecimiento de Cachito Ojeda, profesor, músico, excelente músico. Allí está una participación del instituto donde él dio clase, a Enrique Cachito Ojeda, querido amigo por tanta enseñanza, horas de música. Bueno, Cachito, gran hincha de River, también acompañaba a Mancay, un cuadro que teníamos de bola, y estaba con nosotros. Una excelente persona, Cachito. Y entonces el fallecimiento de Cachito nos enlutó a la ciudad de Mercedes, siempre presto a llevar su música. Muchas veces
y casi todas desinteresadamente, aportar para alguna reunión, para alguna fiesta, para algún acontecimiento. Allí está entonces Cachito Ojeda, que nos dejó. Es cierto que nos dejó, pero dejó su música que va a trasvasar los días, los años, el tiempo. Adiós entonces, Cachito Ojeda. También falleció el señor Miguel Semboray, un gran comerciante de productos para la construcción, corralón, un grandísimo corralón tenía, camiones y demás, siempre presto a colaborar, haciendo comidas, guisos, fundamentalmente locro, que era su especialidad, y era él y su entonces mujer, después eran los que impulsaron y mucho la comparsa Itapucú, con Yuyi Semboray, otro puntal de la comparsa. Bebe agua donde bebe el caballo. Tiende la cama donde duerme el gato. Descansarás plácidamente. Come la fruta que ha sido tocada por una lombriz. Es la más sana. Sin miedo recoge los hongos donde se posan los insectos. No hay veneno allí. Planta un árbol donde el topo escarba, es tierra fértil. Cava un pozo donde los pájaros se esconden del calor, encontrarás agua. Bueno, allí vemos entonces la foto donde se está bebiendo agua, donde bebe el caballo. En los campos, inmensos campos de acá del litoral, del departamento de Mercedes, donde hay algunos arroyos, el Cabatí, el Curupí, eran los arroyos que estaban por los campos de mi abuelo, de mi abuela. Y había algunos molinos. Los calores intensos cuando se andaba por los campos de recorrida o juntando la hacienda. Necesitábamos obviamente tomar agua, teníamos sed. A veces llegábamos a algún molino, si había viento, bueno, trabajaba el molino y largaba el agua y era un agua muy, muy fresca, cristalina, dulce. Ahora, si el molino no andaba, había que subir y hacerle dar vuelta allá las paletas para que funcione la bomba. Pero cuando no llegábamos a los molinos, tomábamos de los arroyos. Entonces, el caballo obviamente tenía también sed, los perros. El caballo, a diferencia de la vaca entra en el arroyo o pisa, entonces sale el barro, se enturbia el agua. En cambio, el caballo no pisa dentro del arroyo, sino desde la orilla. Entonces va y busca donde está bien y más clara el agua. Entonces por eso es que se dice que hay que tomar agua cuando se anda así por los campos, donde toma el caballo. Es un agua dentro de todo el agua que está en el arroyo, que es un agua que no es tan limpia, que no es un agua transparente, obviamente, desde un arroyo, pero donde toma el caballo es donde ahí se ve la foto, donde hay que tomar el agua, que seguro que es dentro del arroyo una de las mejores aguas. Senderos del litoral. Corrientes tiene Payé, tierra de encanto y misterio.
donde cada sendero cuenta una historia, cada rincón susurra una leyenda. El cielo, testigo eterno, ve como el suelo mágico exhala el aroma de las hierbas y las alegrías, y las plantas con sus colores y perfumen nos transportan a tiempos pasados. Los días son como eclipses eternos, veranos hechizados de amor, con el sol siendo testigo de los besos robados y las promesas de amor eterno. Los remolinos de la vida nos han llevado a transitar por estos hermosos parajes que hoy son pueblos prósperos, habitados por paisanos de ley. Los amaneceres son como sueños hechos realidad, con soles encendidos que nos invitan a cantar y soñar cada día junto al fogón, con la morocha humeante y el momento perfecto para disfrutar de unos amargos. Transitamos por senderos infinitos de amigos, esos regalos que la vida nos da. Somos eternos caminantes cruzando campos tras ese sol de esperanzas y las lluvias sobre los sembradíos. Caminante solitario de tintas y papel, plasmando en cada letra lo vivido en cada camino, transitado, heredado de 1000 fortunas. Cada amanecer en la caída del sol, ves tus joyas relucir. Eternos caminantes del litoral, corrientes, tierras con payén, suelo de esperanza, tierra de héroes, que hoy son ejemplo de mi tierra Taragüí. Si algún día tú, que te alejaste de esta tierra, sientes las ganas de volver, no lo dudes, chamigos. Volver es vivir. Bueno, entonces esto es Corrientes, tiene payén. Ahora me voy a referir al chicharrón, que antes se comía muchísimo. Había lugares donde se servía el chicharrón, señor Yune y demás, después me voy a acordar de algunos otros. ¿Cómo se hace esto? Del pecho del animal, antes eran animales grandes, vacas ya de último diente, de última gordura, del pecho se sacaban tiras y luego se lo trenzaba, como se ve ahí, buscando que las tiras más gordas, ir mezclándolas con las que tenían menos gordura. Después se ponía a hervir esto en una olla negra, en una olla de hierro, con fuego, con leña, se le echaba un poco de sal, no tanta agua, se lo cubría y se le hacía hervir. Hervía lentamente, la olla conserva el calor, y hervía hasta que el agua se consumía. Cuando quedaba muy poquita agua, ya estaba bien hervido, ya estaba tierno, se lo veía por el color, se le tiraba un poco de grasa de vaca. Por lo general la grasa de vaca se hacía en el campo. Cuando se mataba una vaca se sacaban todo lo que era grasa, se lo freía, se lo derretía y luego se filtraba y quedaba la grasa. Bueno, se tiraba un poco de grasa y esto entonces, generalmente cuando se tiraba la grasa ya dentro, se bajaba la olla para que no siga calentándose tanto y la grasa se derretía y se terminaba de cocinar el chicharrón
frito. Seguramente que esto es como yo lo vi que lo hacían en el campo. No sé acá cómo lo harán ahora. Hay lugares donde venden chicharrón muy, muy lindo, muy sabroso. Uno de ellos es en el Ñandubay, autoservicio Ñandubay. Bueno, y otros muchos lugares. Reitero, antes había, en muchos lados, se servía el chicharrón, la gente pasaba, comía un pedacito de chicharrón, a veces con un vasito de vino, y bueno, esto era una costumbre que con el tiempo esos lugares se fueron perdiendo. Mencho argentino. Paisano de manos toscas, vaqueano pa' apialar, honesto y servicial, sos orgullo de mi tierra, porque tu pecho encierra esa gente carta cabal, que a la hora del jornal siempre firme con su perro, su bagual, sus aperos son su tesoro más caro. En agosto o verano en los campos se lo ve, de a caballo o a pie, con su sombrero ala 12, pañuelo, camisa y tabaco, muchas veces al galope. Ese es el Mencho argentino, hijo del litoral, que en sus ojos tiene payé, al igual que la Iberá. Así yo quise homenajear a este hijo de Tupá, que a la hora del chamamé se florea en Zapucay, con esas décimas paisano, lo nombré de corazón, por ser emblema de lucha, bandera y tradición. Esto lo escribió Julio Almirón, el poeta del litoral. Ahora vamos a ir a un chamamé. En la otra mano, por Trébol de Haces, con Gustavo Miqueri. ¿Recuerdan quizás, tal vez? En una mano tengo tu piel joven, tus ganas de vivir, tu plenitud. Me excita, me seduce, me enloquece tu abierto atrevimiento, tu actitud. En esa mano tengo como nunca las formas de sentirme tan viril, pero te quiero decir que así equivocado yo no puedo seguir, y que quede claro, el motivo está aquí, en la otra mano, ese cintillo que llevo puesto en la otra mano, me inculpa como marido, me obliga como papá. Quiero que sepas que aunque agradezco lo que me has dado, lo que llevo en la otra mano lo tengo que respetar. Tú tientas a mi ser agüita fresca, calmando mi reseca soledad. Me incitas al deseo y a la fiesta, como la roja sangre al animal. Te quiero como no recuerdo antes, es algo que te debo confesar.
Bueno, entonces fue el chamamé en la otra mano por Trébol de Haces con Gustavo Michieri. Ahora vamos a ir a un video correntino por la ruta. Estamos en una localidad de la provincia de Corrientes llamada Mercedes, antes denominada Zona del Payubre. Esta localidad se fundó en el año 1835, donde toma el nombre por Nuestra Señora de las Mercedes. Llegamos hasta acá para saber y conocer un poquito más de esta localidad. A pocos metros del acceso a la localidad se encuentra la oficina de informes y el centro de interpretación, donde Ramón muy amablemente te va a explicar todo lo que podés hacer en el pueblo y sus alrededores. En 1832 se construye la primera vivienda, en la traza futura del poblado. Al comienzo tomó el nombre de Payubre y está ubicada en el centro de la provincia de Corrientes. A la ciudad de Mercedes la cruzan las rutas 123, 119 y la ruta provincial 40. La misma se encuentra a 245 kilómetros de la capital provincial. Tiene el orgullo de ser el portal de acceso más importante al Parque Iberá. Estamos en el sector del que fuera el predio del ferrocarril. Es para pasear y ver. Acá encontrás los museos donde hacen referencia al ferrocarril, a las estancias y a la naturaleza. Bueno, tenemos un inconveniente técnico, pero esto lo vamos a pasar en otra oportunidad. Vamos a tratar de solucionar entonces este problema, porque se congela y se escucha una cosa y la imagen es otra, ¿eh? Entonces lo vamos a pasar en alguna otra oportunidad. Bueno, cuando hablé del chicharrón, me quedó también de hablar sobre el charque. El charque, el tasajo, es una forma, todavía lo es en algunos lugares, de conservar la carne, ¿no? El charque. Y entonces se sala, se lo estira, no se lo pone al sol, sino se trata de que esté en un lugar lo más seco posible. Entonces se seca esta carne y se lo puede utilizar antes, que no había heladera. Mi mujer me decía que su papá, Luis Peloso, hacía unos charques muy finos, fundamentalmente de los lomos, los estiraba ahí muy bien. Bueno, ahí se ven entonces estos charques que se conservaba la carne. Antes también se exportaba la carne salada. Acá en Mercedes había un saladero
y se hacen también cecinas, es decir, tiras largas. En alguna oportunidad que no le llegó bien la sal, no se secó bien y ya se la llevó a la carnicería donde se tiene ahí en los campos un lugar, un pequeño edificio que es donde se guarda la carne. A veces tenía algún gusano y bueno, venía la cocinera y con el cuchillo sacaba el gusano o los gusanos que podía tener, lavaba muy bien la carne con agua caliente y se cocinaba. Se cocinaba lo mismo, no había problema. Esto era algo quizás no siempre, pero en alguna oportunidad ocurría, pero no se tiraba la carne, se la cocinaba. Bueno, está ahí entonces los charques. Ahora me voy a referir a la ronda de caballos. Las estancias grandes, por lo general, acá en el departamento de Mercedes y en Corrientes en general, las estancias eran grandes, enormes extensiones, y se tenía 6, 7, 8, 10 peones mensuales y algunos también por días, y cada mensual tenía más o menos 7 caballos para su uso semanal. Es decir, que ensillaban un caballo de mañana, hacían todo el trabajo, venían, se largaba, se bañaba y ese caballo se lo largaba, y para la tarde se tomaba otro caballo y se los hacía, para tomarlos, se los hacía formar así como están allí en la pantalla. Estos caballos se le enseñaba a formar, no se dejaba que rompan la fila, y las tropillas, como tenían más o menos 8, vamos a calcular 10 peones con 7 caballos por semana cada uno, es decir, que cada tropilla tenía 70 caballos. Se la juntaban, ya el sábado a la tarde se traían, se largaban los caballos que se usaron esa semana, unos 50, 60, se traía otra cantidad igual y se los hacía formar, y después se los llevaba a un piquete, un campito, un potrero chico, y estaba el peón que estaba de guardia el día lunes, muy temprano, juntaba esos caballos, ya venían todos los peones, los formaban y cada uno tomaba su caballo. Había que tener en cuenta que el caballo de la tropilla nueva hacía un mes que estaba en el campo y no se lo ensillaba, así que muchos eran caballos delicados, había que tener cuidado, algunos querían bellaquear, fundamentalmente en época ya de primavera, donde tenían fuerza, que el pasto era tierno, no tanto en invierno, donde los caballos estaban bastante más flacos, y había que tener en cuenta que los campos, por ejemplo, los campos malezales, campos muy pantanosos, antes no había caminos, luego aparecieron los tractores, estos tractores articulados que podían andar en los malezales, araban y hacían caminos para poder transitar en esos caminos, y que también servían para desagüe, para poder vaciar un poco el malezal, que no le quede tanta agua y que sea tan pantanoso. Y entonces que los animales, incluso las vacas, cuando se las traían para bañar, las ovejas dormían ahí, se traía para bañar las vacas o vacunar, entonces arriba de esos caminos. Entonces ahí estamos
mostrando cómo están formados los caballos para ahí se sacaba el que se iba a ensillar y los otros se lo largaba a un potrero grande y de tarde se lo traía a encerrar para el otro día temprano, y al mediodía también se lo dejaba a la siesta ahí y se tomaba entonces el caballo. Bueno, ahora vamos a ir al almacén. Ahí está este señor con la balanza de plato, de este lado tiene una pesa, y había almacenes que tenían bolsas de papel, otros directamente era un papel de diario que lo ponían ahí arriba de la balanza y le iban echando así. Bueno, querían comprar 1 kilo de harina. Se ponía la balanza de 1 kilo de un lado, la pesa, mejor dicho, de un lado, así como está ahí, se ponía el papel y se echaba la harina, calculando, y después se iba echando hasta que se balanceaba y se podía hacer entonces el paquete, tanto sea de harina, de yerba, de fideo y de cuánta otra mercadería más. Es decir, no venían como ahora toda la mercadería que ya viene envasada, precintada, incluso con rótulos, con títulos. Ahora dicen, bueno, esto es exceso de azúcares y demás. Bueno, antes venían en bolsas, fundamentalmente, y eran bolsas pesadas. Yo recuerdo que cuando venían los vagones para la Buenos Aires, el almacén de Funes y Eskenazi, mi abuelo era uno de los dueños, había que ir al ferrocarril a buscar, porque venían en vagones. Había un camioncito, el Mencho Cirilo, un camión con todos los problemas, el motor apenas andaba, bueno, pero venía cargado, se quedaba por el camino y el mecánico algo le hacía ahí, se podía llegar, y también se mandaban carros a caballo, con caballo, obviamente tirado con caballo, para poder traer entonces las bolsas, en bolsas, y eran bolsas pesadas, hasta de 70 kilos. Había personas que las alzaban, que ya estaban como acostumbradas a eso, y después al otro día temprano se cargaban unos cajones que habían con hierba, con harina, con lo que sea, y de ahí es lo que se le despachaba a la gente que iba a pedir, los que compraban al menudeo, ¿no? Porque también las estancias venían y llevaban todo por bolsa, pero los que compraban por kilo o medio kilo, ahí estaban las pesas para estas pesas. Reitero, se ponía la pesa en un plato y se iba llenando hasta que se balanceaba. Es como, por eso los almacenes y demás tenían una gran cantidad de personal que trabajaban, porque tenía que ir despachando. No es ahora que se va a la góndola y saca las cosas de la góndola, viene, y después también casi todo eran libretas, había muchas libretas que se pagaban, como no había inflación, algunas incluso las estancias pagaban a un año, otros pagaban a un mes, tenían una libreta, entonces había que anotar en la libreta y demás. Todo era bastante más lento que ahora, pero eran otros tiempos. No había la urgencia de ahora, no había el teléfono celular, tampoco la televisión y demás, y entonces, reitero, eran otras épocas. Plaza 25 de Mayo.
En una oportunidad presenté un opúsculo en el Consejo Deliberante, creo que el Día Mundial de la Mujer es este viernes, algo así, se está acercando. Entonces presenté este trabajo, un trabajo, y entre ellos pedí un monumento que se haga en la Plaza 25 de Mayo para la mujer. Así como tenemos cantidad de bichos, de animales muy lindos, tigres, carpinchos, bueno, que los que hacen, que están distribuidos en distintas plazas, yo pedí un monumento para la mujer. Y dije que son ellas las que soportan y sobrellevan las vicisitudes del diario subsistir, las mujeres de los trabajadores, cuando ellos parten a cumplir con sus tareas, las mujeres de los empresarios, acompañándolos en sus comercios o cubriendo las ausencias, cuando se ausentan para realizar las tareas en sus propiedades rurales. La mujer no puede estar ausente de un lugar de privilegio. Propongo, dije y digo, y está acá escrito, construir un monumento que recuerde a las mujeres del país, la provincia y en especial las mercedeñas, por su invalorable aporte no siempre reconocido al crecimiento y al desarrollo de la ciudad, por lo que representan y lo que influyen en la comunidad. Una comunidad necesitada de ejemplos y guías que le marque rutas y caminos a seguir sin desvíos. Una ruta que puede ser azarosa, pero posible. La mujer es la luz que guía a la comunidad y le transmite su fuerza interior y su entereza espiritual. La mujer, siempre la mujer. Bueno, por todas esas causas fue que yo pedí un monumento que se haga en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad. Se hicieron otras cosas, pero esto no. Me dijeron incluso que ya había el monumento a la Madre Patria y que eso representaba a la mujer. Sí, así mismo lo dijeron. Y bueno, quizás en algún momento se pueda construir, y reitero, en la plaza principal de nuestra ciudad, donde está el monumento que recuerda a los héroes de Malvinas, donde está el monumento al general José de San Martín, donde está lo máximo, lo que nos representa, lo que nos recuerdan a nuestros próceres, a nuestros héroes. Allí también está Sarmiento y demás, y otros próceres. Pero por el momento esto no he tenido ningún tipo de respuesta. Ahora voy a ir a la leyenda de la guerrera Taraira, la tararira o pirañaró, pez bravo. Posee tantos nombres como mitos y leyendas inspirados en su figura. Taralila, vientudo, guabina, tarararira, pirañaró, taira, taira tarí, mondiá, tallerí, tarango, tarucha, tarala, taré, quincharo y huanchiche. Bueno, acá se la conoce por tararira, por tarucha, estos otros nombres casi no. También se la conoce como pez lobo, y en la lengua indígena tupí se la denomina traíra, que
según algunos expertos de esta cultura, significa arrancapiel. O algunos le dicen come testículos. Sin embargo, los nombres más comunes son tararira y tarucha. La familia de este pez está compuesta por varias especies, todas del género Opleas, que deriva del griego oplón, o sea, arma, en alusión a su poderosa dentadura, como así también armado, en referencia a su sólida cabeza. Queda claro que su ferocidad es legendaria. En un mundo donde la regla es matar o morir, la tararira ha conseguido destacarse como un voraz depredador y un auténtico desafío para todo aquel que quiera empeñarse en la ardua tarea de atraparlo. Y no es para menos, ya que la tararira posee dientes incluso hasta en su paladar. Las especies más comunes y más pescadas son las Opleas malavariucus y las Opleas argentinesis. La primera se encuentra ampliamente distribuida a lo largo del continente americano, habitando las cuencas desde el norte de México hasta el río de la Plata. Algunos de los ejemplares más grandes han sido encontrados en el delta del Paraná. Las Opleas argentinesis, como su nombre lo indica, habita principalmente en la cuenca del Plata, como también en el noreste y noroeste, centro y centroeste de Argentina, e incluso se han encontrado ejemplares en Uruguay y el sur de Brasil. Como dijimos, existen varias especies de tararira, por lo que podemos encontrarlas en muchos otros lugares. Las misioneras, por ejemplo, habitan en la provincia argentina, obviamente de Misiones, y en algunas partes del río Paraná. También hay tarariras en arroyos, ríos, lagunas del centro de Argentina, en lugares tan impensados como la llanura pampeana o incluso en la laguna de Mar Chiquita. La tararira es un pez de gran tamaño y un despiadado depredador, llegando a ocupar el tope de la cadena alimenticia de su hábitat, solamente superado por el hombre y en algunas zonas por especies mayores como el dorado. Posee formidables hábitos de caza. Por un lado obtiene sus presas, en las que se encuentran peces, anfibios, insectos, roedores, aves, básicamente todo animal que caiga al agua, por medio de la espera y el acecho. Pero no duda en atacar con violencia si la oportunidad se presenta, llegando incluso a saltar fuera del agua para tener éxito en su cacería. Su forma de implacable depredador se debe a varios factores. Uno de ellos es su cuerpo robusto, que va desde los 800 gramos hasta 5 kilos. Sí, yo solía pescar en los campos tararira, fácil, tiraba la línea y la dejaba allí en el, o sea, tajamar o en algún arroyo, dejaba atada en algún palo la línea, y cuando venía seguro estaba alguna de las tarariras, porque como dice acá, es muy voraz. Cuando veía la carne, que obviamente estaba con el anzuelo, bueno, que ella no se daba cuenta, se enganchaba fácilmente. Pero pesan, dice, hasta 5 kilos. Yo 2,5 kilos, no sé, quizás 3, pero 5 ninguna. Tal vez se ha visto en el delta del Paraná, dice que hay estas tarariras. Pero, sin lugar a dudas, el rasgo más característico de la tararira son sus dientes y poderosas mandíbulas,
Una vez que sus presas son atrapadas por este mortal pez, les será imposible escapar. Claro, atrapaba el anzuelo y quedaba enganchada ella. Además, la tararira posee una característica sobresaliente, que solo contribuye a aumentar aún más su eficiencia predadora. Es un animal capaz de adaptarse a los cambios de pH y la conductividad del agua e incluso a variadas condiciones de oxígeno. Bueno, en los campos, cuando había seca, se cortaban los arroyos y en esa poca agua las tarariras saltaban y saltaban porque se estaban quedando sin oxígeno. En alguna oportunidad se las cazaba con machete directamente, pero esas tarariras estaban enfermas, si se las comía había problemas de indigestión o demás, o alguna otra cosa le podía pasar porque estaban enfermas, porque ya le estaba faltando el oxígeno, ¿no? Debido a que suele habitar regiones acuáticas de mucho barro y poco profundas, la tararira ha desarrollado una capacidad fantástica. Este pez puede respirar aire en caso de que sea necesario, tan solo emergiendo su aleta dorsal. De esta forma puede sobrevivir más de 15 minutos fuera del agua, incluso arrastrarse por la tierra o pasar largos periodos en el barro. Soporta temperaturas invernales y puede permanecer en estado de inacción hasta 3 meses. Ciertamente todos estos factores han contribuido a que su especie se haya distribuido a lo largo del continente. Si uno se lo sacaba del agua, les sacaba el anzuelo y la dejaba, no la terminaba de matar, digamos, y tiraba otra vez el anzuelo y la tararira seguía saltando, porque como dice acá, podía estar algunos minutos fuera del agua. Bueno, hemos ya finalizando este programa y tenemos el chamamé La Serruchada por Abel Luciano Fernández. Bueno, fue La Serruchada por Abel Luciano Fernández, nuevos valores del chamamé, inagotable la cantera chamamecera que tenemos. Y esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente
en este canal con un programa de similares características, recordando que mañana miércoles, luego del informativo de este canal, a las 14 horas más o menos, este programa va a ser reiterado. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.